Bueno, un cordial saludo. Dios te bendiga grandemente. De antemano, gracias a Dios por ti, por esta oportunidad que Dios nos da de aprender más de Él a través de su palabra. Gracias a ti también por estar acá en este canal y por tener la buena intención de conocer un poquito más de la palabra de Dios. La gloria para el Señor Jesucristo. Estamos en el tema de la refán, la lección número uno, la segunda parte de la Biblia. Vamos entonces en los símbolos. Para esta segunda parte de la Biblia seguimos con los símbolos. Los símbolos de la Biblia nos muestran el poder de las sagradas escrituras y lo convincente que es para la vida del hombre. Gloria a Dios. Espada. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Hebreos 4:12. Martillo. Su palabra es como martillo que quebranta, que puede hacer pedazos a un corazón de piedra. Esto está en Jeremías 23:29. Lámpara. Ella es luz que ilumina nuestro camino. Gloria a Dios. El Salmo 119:3 lo expresa. Leche. Así como la leche materna alimenta y nutre a un niño recién nacido, la palabra de Dios es como esa leche espiritual que nos hace crecer y ser salvos. Gloria a Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Espejo. Así como cuando nos miramos en un espejo y nos vemos tal y como somos sin engaño. Santiago 1, versículos del 22 al 24. Fuego. De la manera que el fuego quema, consume y purifica. Asimismo, la palabra de Dios nos purifica del pecado que hay en nuestra vida. Jeremías 23:29 también lo expresa de esta manera. Hay una pregunta acá y dice, ¿por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cierto? ¿Por qué nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Vamos a mirarlo entonces. Miremos algunas de las muchas razones. Primero, porque la antropología, que no es una ciencia cristiana, ha verificado que los lugares, personas y acontecimientos narrados en la Biblia realmente existieron. ¿Sí ve? La antropología nos demuestra que estos lugares que están en la Biblia realmente sí existieron. Dos, porque las profecías con relación al nacimiento de Cristo se cumplieron. Gloria a Dios. Tres, porque la profecía para estos últimos tiempos descritos en ella están teniendo su cabal cumplimiento. Y esto es real, ¿cierto? Donde dice que por haberse enfriado el amor de muchos, la maldad se aumentará, que la ciencia se aumentará de una manera gradual y grande, y eso lo podemos verificar los que estamos con vida. Gloria al Señor. Y muchas cosas más. Habla la Biblia de enfermedades, pestes, terremotos, hambres, desolación, y todo esto se da dando cumplimiento. Por eso nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Cuarto, todo lo que acabamos de ver nos demuestra que la Biblia es la palabra de Dios. Pero oiga bien, pero hay una razón de mayor peso. Uy, ¿cómo así? Esto suena interesante. De las que ya mencionamos, hay una razón de mayor peso. Es la transformación que produce el leer y oír la palabra de Dios en el corazón de los hombres. Aleluya. Qué buena razón esta. ¿Cierto? Todas. Pero esta es una de las principales que tiene un peso más especial. ¿Cierto? Es la transformación que produce el leer y oír la palabra de Dios en el corazón de los hombres. Ningún libro en el mundo puede cambiar al hombre como la Biblia. Ninguno. Contradicciones y errores de los libros apócrifos. Vamos a mirar este punto. Punto muy importante también.
Contradicciones y errores de los libros apócrifos. Las Sagradas Escrituras contienen 66 libros, aceptados por el pueblo cristiano evangélico como inspirado por Dios. Los depositarios de la sagrada revelación del Antiguo Testamento fueron los judíos, según dice San Pablo en Romanos 3, versículos 1 y 2. Mire este dato tan importante acá. Lo voy a volver a leer porque es un dato muy importante que quizás muchos no lo sabíamos, pero que a través de estos estudios, de estos videos, vamos recordándolos y conociéndolos para tener bases fundamentales cuando la razón nos demande estos temas. Inspirado por Dios. Los depositarios de la sagrada revelación del Antiguo Testamento fueron los judíos, según dice San Pablo en Romanos 3, versículos 1 y 2. Por lo tanto, hoy vemos quiénes son los que tienen autoridad para decirnos cuáles son y cuáles no son los libros canónicos del Antiguo Testamento. Los judíos, por supuesto, los judíos nunca reconocieron los libros apócrifos como inspirados. Oiga qué dato tan importante. Los judíos nunca reconocieron los libros apócrifos como inspirados. Esa posición correcta se ha mantenido con toda firmeza hasta ahora. Miremos cuáles son esos libros no aceptados en el canon bíblico. Judith, Tobías, Eclesiástico, Sabiduría, Primera y Segunda de Macabeos y Baruch. Son Tobías en el primer capítulo del libro. Tobías escribe en primera persona y se dedica a exaltarse a sí mismo como el único fiel en su pueblo. Vamos a prestar mucha atención a esto que estamos leyendo, afirmando y estudiando, el por qué muchas personas nos preguntan que por qué en la Biblia los cristianos dicen ellos así, que por qué no están estos libros. Entonces vamos a prestar atención, que es muy importante aprender para poder dar respuesta, como ya lo mencioné, a aquellos que nos demandan este tema. Miremos acá que Tobías se exaltaba él mismo, ¿cierto? Lo enseña acá, que Tobías se exaltaba a sí mismo como el único fiel en su pueblo. Capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1 de Tobías, versículo 3, el 6 y el 8, el 10 y el 13. Esta enseñanza riñe por completo con las Sagradas Escrituras, ya que en ellas se ordena al hombre a no exaltarse a sí mismo. En el Nuevo Testamento, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6, y Proverbios 27, 2. Segunda de Corintios 10, versículos 12 y 18. Se presenta además como generoso en obras de caridad. Capítulo 1, versículo 16 al 20 del libro de Tobías, ¿cierto? Nos da esta afirmación de lo que estoy leyendo. La Escritura enseña que el justo no debe alabarse en lo que hace, ni se justifica ante Dios por sus buenas obras. Isaías 64, 6, Romanos 3, 20, Efesios 2, 9. En el capítulo 6 y los versículos del 1 al 8, el ángel Rafael le enseña a Tobías, hijo, cómo echar demonios por medios mágicos, quemando el hígado y corazón de un pez. Esto contradice la Escritura, ya que ella enseña que los demonios se expulsan en el nombre de Jesús. Hechos 16, 18, Marcos 16, versículos 17 y 18. Y en Tobías 12:9 leemos, pues la limosna libra de la muerte y limpia de todo pecado.
Si ve las contradicciones y los errores tan grandes de estos libros apócrifos, los cuales no fueron inspirados por Dios y los cuales no pudieron ser introducidos en la Biblia original que sí es inspirada por Dios. Acá podemos relatar y ver solamente unos simples apartes del por qué estos libros no fueron incluidos en la Biblia que normalmente tiene 66 libros. Ahí vemos por qué las contradicciones tan grandes que tienen estos libros, los cuales no fueron aprobados por las sociedades bíblicas. ¿Por qué? Porque no se hayan inspirados por Dios. ¿Por qué? Porque se contrarían mucho a la verdad bíblica original, a la palabra de Dios. El libro de Judí y Macabeos contienen fuertes discrepancias con la historia de la humanidad. En Judith 1:1 dice que el rey Nabucodonosor reinó sobre los asirios en la ciudad de Nínive, pero la historia enseña que la historia enseña que él reinó en Babilonia. ¿Cierto? Todos sabemos que el rey Nabucodonosor, él gobernaba era en Babilonia. Pero este libro de Judí y Macabeo nos dicen otras cosas diferentes. Por eso vamos viendo acá las contradicciones tan grandes. Para ese tiempo Nínive ya había sido destruida. Judith 9:13 dice: dame palabras para poder engañarlos y acusarles de desastre y la muerte, pues tienen planes perversos contra tu alianza, contra el templo consagrado a ti, contra el monte Sión y contra la ciudad que es hogar y propiedad de tus hijos. Sabemos que Dios es la verdad. Él nunca justifica la mentira y menos la inspira. Por lo que este texto enseña algo contradictorio a la palabra de Dios. En cuanto a Macabeos, en el capítulo 1, versículo del 6 al 8, se dice que Alejandro de Macedonia repartió su reino entre sus generales antes de morir. Narración que carece de todo fundamento histórico. En otras palabras, es una información ficticia. La parte final del libro de los Macabeos termina diciendo: daré fin a mi narración, si está bien y como conviene a la narración histórica, eso quisiera yo, pero si es imperfecta y mediocre, perdóneseme. ¿Sí ve? Ahí dice en segunda de Macabeos 15:39, lo pueden leer, corroborar para que se den cuenta el por qué quedaron excluidos del canon bíblico original del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Mire todas las inconsistencias tan grandes que hay en estos libros. Realmente no fueron inspirados por Dios y por eso no están introducidos en los libros originales. El hombre que escribe bajo la inspiración de Dios no puede ni siquiera suponer que su escritura sea imperfecta y mediocre. Sí, como lo narraron los 40 hombres en la Biblia, que sí fue netamente inspirada por Dios. Miremos acá este hombre lo que dice: que si es mediocre o imperfecta, perdóneseme. Es lógico que no es inspirada por Dios, porque la Biblia nos enseña que la escritura sí es inspirada por Dios. Ya para concluir esta lección número 1 de la parte de la Biblia 2, Eclesiástico. Este libro enseña que no se debe hacer bien al malo. Y Mateo 5, 43, 45 y Romanos 12, 20 dice lo contrario. Sabiduría 11, 17. Tu mano omnipotente, que la materia sin forma creó al mundo. Pero en Génesis dice que Dios creó al mundo de la nada. Entonces ahí vemos las contradicciones tan grandes de estos libros apócrifos que realmente no son inspirados por Dios, y por ese motivo fue que quedaron excluidos
del Antiguo Testamento. Claro, hasta aquí esta enseñanza de la Biblia y recordemos que debemos meditar en esta bendita palabra, en este libro sagrado que es la Biblia, la Escritura, que es útil para corregir, para enseñar y para redarguirnos. El Señor Jesucristo me les bendiga grandemente y con la ayuda del Señor estaremos dando continuidad a estos videos de refanes que son de edificación. Compártalos por favor en sus redes, en sus contactos con sus amigos para que la palabra del Señor se siga expandiendo y llegue a los corazones de muchas almas incautas por la mentira y conozcan al Dios verdadero y vivo que creó los cielos y la tierra y que nos ha dado este regalo tan grande que es la salvación de nuestra alma y su bendita palabra, donde le podemos conocer cada día, donde nos podemos corregir, enmendar y donde lo podemos glorificar y amar realmente como Él se lo merece. Dios me le bendiga a cada uno y nuevamente gracias doy a Dios por todo.